imaginas renunciar a tu trabajo soñado con un sueldo increíble para vender libros por internet en una época en donde las personas realmente no confiaban en el internet? Y ahora déjame preguntarte algo mucho más fuerte. ¿Y si te dijera que justamente esa idea creó al gigante más fuerte de todo el mundo, pero que años más tarde alguien más tomara tu modelo, lo adaptara y lograra conquistar todo un continente? Hola, yo soy Montserrat, maestra en Derecho Corporativo y especialista en propiedad industrial. En este espacio encontrarás historias de grandes marcas que, como tú, iniciaron desde cero, pero siempre de la mano de un gran equipo legal que los ayudaron a proteger todo lo que han construido. El día de hoy te voy a hablar de Amazon y de Mercado Libre. Una historia de visión, adaptación y una batalla silenciosa por el dominio del comercio electrónico. ¿Estás listo? Comencemos. Estamos en el año 1994. Un joven llamado Jeff Bezos trabajaba en una de las firmas más importantes de Wall Street. Él había estudiado en una de las universidades más prestigiosas en todo el mundo, la Universidad de Princeton. Claro, tenía futuro, estabilidad y además prestigio. Todo lo que cualquier persona consideraría como éxito. Pero entonces encontró un dato que nadie más había analizado. En ese entonces, el internet estaba creciendo a gran velocidad de manera anual. Y claro, en ese momento, Jeff hizo algo que cambiaría la historia del comercio electrónico. Tomó una hoja y escribió su futuro. Desde luego se preguntó, ¿qué tipo de comercio podría existir en el internet que no tuviera límites? Y la respuesta fue simple, pero poderosa. Una tienda. Claro, una que pudiera vender absolutamente todo. Así que con esa gran idea en mente, Jeff renunció a su trabajo y a su estabilidad. Y pese a lo que muchos pudieran pensar, él no comenzó en grandes corporativos ni tampoco con grandes inversionistas. Comenzó en un coche, conduciendo de Nueva York hasta Seattle, escribiendo su plan de negocios mientras su esposa manejaba. Y en ese trayecto pude creer que decidió todo. El modelo, la estructura, la visión, pero además, una de las decisiones más importantes para cualquier negocio, el nombre. ¿Pueden creer que originalmente Jeff quería llamar a Amazon Cadabra? Pero su abogado le dijo algo muy importante. Suena como cadáver. Y ahí comprendió algo fundamental en propiedad industrial. Una marca no solamente debe ser creativa, debe ser clara, distintiva y estratégica. Así que así nace el nombre de Amazon, inspirado en el río más grande de todo el mundo. Porque claro, su visión siempre fue ser el más grande. ¿Y cuál creen que fue el primer producto de Amazon? Claro, libros. Pero claro, no tenía inventario, así que cada vez que alguien compraba un libro, Jeff lo compraba después para mandárselo. Si me preguntan, este era un modelo arriesgado y sumamente inestable. Pero, pese a lo que muchos pudieran pensar, ese no era el problema más grande de Amazon. Su problema más grande desde el inicio fue la confianza. En el año 1994, comprar artículos por internet era algo absurdo. Y es que desde luego no había confianza porque las personas pensaban, ay, es que me van a robar mis datos o no me va a llegar lo que compré. Y desde luego, esto no es seguro. Entonces, Jeff comprendió algo clave. Él no estaba vendiendo libros, estaba vendiendo confianza. Y justo aquí nacen pilares grandes pero muy estratégicos. Políticas de devolución, protección al consumidor, términos y condiciones claros y una muy buena atención al cliente. Y bueno, desde luego, Amazon, al ser pionero, comenzó a enfrentar retos bastante grandes. En propiedad intelectual, registrar y proteger la marca en múltiples países, porque desde aquí estamos comenzando a pensar de manera global. En cuestión de contratos, negociar con editoriales que no creían en el modelo digital. Ahora, la responsabilidad. ¿Quién responde cuando algo falla? ¿El vendedor
o la plataforma. Y ahora la logística, crear su propia red para no tener que depender de terceros. Como pueden ver, desde un inicio Amazon no buscaba solamente ganar dinero, buscaba dominar el mercado. Así que Jeff comenzó a reinvertir absolutamente todo. Y eso confundía a los inversionistas. Pero desde luego, él tenía algo muy claro. Primero construyes el modelo y luego llega la rentabilidad. Y fue así como Amazon dejó de ser solamente una librería digital para convertirse en toda una infraestructura global. Ahora, vámonos directamente al año 1999. En Stanford, un estudiante escuchaba muy atento una conferencia. Ese estudiante era Marcos Galperin. ¿Y qué creen? Mientras muchos escuchaban solamente una historia interesante, él vio toda una oportunidad. Pero ojo, no para copiar, para adaptar. Claro, está de más decir que la conferencia que él escuchaba muy atentamente era de nadie más y nadie menos que Jeff Bezos. Y Galperin comprendió algo que Jeff no tendría por qué enfrentar. Latinoamérica no era Estados Unidos, ya que aquí había otro tipo de problemas totalmente diferentes. En ese entonces, la mayoría de las personas aún no contaban con una tarjeta. Desde luego, no confiaban en Internet todavía. Las entregas eran complicadas, el mercado financiero era difícil de entender. Y entonces, en medio de todos esos dilemas, hizo algo brillante. No replicó a Amazon, reinventó todo su modelo. Y así nace Mercado Libre. Pero no como una tienda, sino algo más bien como una solución. Y desde luego, él construyó pilares claves, como por ejemplo el sistema de reputación para generar confianza entre desconocidos y una logística propia adaptada a realidades locales. Ahora, ¿cuáles fueron los retos legales aquí en Latinoamérica? La regulación financiera por mercado pago, la prevención de fraudes, la protección de datos al consumidor y la responsabilidad entre usuarios. Mercado Libre en sí no solamente resolvió un problema tecnológico, sino que resolvió un problema legal y al mismo tiempo cultural. Y bueno, muchos años después, Amazon comenzó a expandirse de manera global. Y desde luego, en un punto tenía que llegar a México. Pero se encuentra con algo inesperado. El mercado ya estaba educado. Y además, ya tenía un líder. Mercado Libre. Si bien Amazon tenía dinero, tecnología y experiencia, Mercado Libre en este caso tenía algo mucho más poderoso: el entendimiento del usuario latino. Entonces, al momento de que Amazon llegó a México, tuvo que adaptarse a las nuevas reglas. Desde aceptar pagos en efectivo, mejorar la logística local y ajustar su modelo global. Todo esto mientras Mercado Libre iba creciendo y se convertía en toda una fintech, un máster en logística y mucho más. Y bueno, aquí te dejo con 4 lecciones legales que pueden ayudarte a ti siendo emprendedor. Número 1. Adaptar no es lo mismo que copiar. Adaptar es pura estrategia y si me preguntan es inteligencia en el mercado. Número 2. La confianza se construye legalmente. Todo lo que son contratos, políticas, cumplimientos, todo esto genera confianza al consumidor. Número 3, como te lo he dicho muchas veces, tu marca es tu activo más valioso, no solamente es un nombre bonito. Así que protege todo lo que estás construyendo, desde tu nombre hasta tu modelo de ejecución. Y número 4, el contexto lo cambia todo. Lo que puede funcionar en un país no necesariamente funciona en todos. Así que sí o sí vas a tener que adaptarte a la sociedad y a las leyes de determinado país. Tal como le ocurrió a Amazon. Así que sí, Amazon inventó el camino, pero Mercado Libre comprendió al cliente. Y en cuestión de negocios, el entender al cliente siempre va a ser la mayor ventaja competitiva. Así que si hoy estás construyendo un negocio, recuerda esto: no necesitas ser el primero,
Necesitas ser el que mejor entiende el problema y el que mejor lo protege. Así que si tú requieres una asesoría legal, puedes encontrarme en Instagram como Código Creativo Legal, que estaré feliz de ayudarte a proteger y hacer crecer tu negocio. Yo soy Montserrat y esto es Legalmente Emprendedor. Nos vemos el próximo episodio con más historias de grandes marcas y muchas lecciones legales que pueden ayudarte a ti siendo emprendedor. ¡Nos vemos!